Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. Cuando estuve en un bosque encantado noté con asombro que una piedra me cantaba con modulaciones y con timbres de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba, y seguí buscando maravillas que saber. Quería una princesa convertida en un dragón. Quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Quería un vellocino de oro para un reino. Quería que Virgilio me llevara al infierno. Quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. De lejos vi una fuente que brillaba y corría hacia ella, pues tenía aguas de oro, era inconfundible aquel color, como miel. El sol se reflejaba en la fuente abandonada y supe que era el sol el que brillaba, desilusionado por 2 veces me alejé. Quería una princesa convertida en un dragón. Quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Quería un vellocino de oro para un reino. Quería que Virgilio me llevara al infierno. Quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Después de 1000 fracasos como estos me sentí muy tonto. Nos habían engañado y me fui a buscar al primer hombre que mintió. Caminé los caminos, recorrí los recorridos, pero cuando hallé al culpable, hecho un mar de lágrimas al verme, me pidió. Yo quiero una princesa convertida en un dragón. Quiero el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Yo quiero un vellocino de oro para un reino. Yo quiero que Virgilio me lleve al infierno. Yo quiero ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Amigas y amigos de Nota del Autor, gracias por continuar escuchando nuestros podcasts. En esta ocasión vamos a compartirle 4 cuentos. Los cuentos, esta forma de expresión humana que atraviesa los tiempos, yo me atrevo a decir que es una forma de comunicación milenaria, casi desde que el ser humano adquirió ese sistema nervioso tan complejo que le permitió crear imágenes mentales de lo que está dentro de sí o de lo que está afuera, y luego transmitirlas a través de algún tipo de lenguaje escrito, verbal, no verbal, etc. Entonces, hoy vamos a encontrarnos con el cuento. La semana pasada contacté a 4 amigos míos, uno reciente amigo mío y amigo de Nota del Autor, el joven Esteban Miraglia. Él es uruguayo.
Lo contacté a través de mi hermano, José Manuel, que tiene un club de lectura internacional, y por ahí hubo un contacto que nos llevó a Esteban. Esteban es un creador de cuentos y de poemas. Lo pueden encontrar en YouTube, en su canal El Escritor de la Estación. Enseguida contacté a Dylan Andrés Celis Soltero. Él es estudiante universitario y en el transcurso de su bachillerato nos encontramos. Fui su maestro en 5º semestre y pues, ¿qué les puedo decir de Dylan? Un alumno sobresaliente, y creo que hoy todavía sigue dejando huella después de haber cursado el bachillerato. Cuando estuvo en pues rompió todos los récords, ganaba cualquier tipo de concurso que se le ponía enfrente, y no solo de literatura, sino que era bueno en matemáticas, en física, química, todo, un tipo excepcional. Recientemente terminó de escribir un libro y está participando en el concurso nacional de cuento Juan José Arreola. La revista Vaivén del Sistema de Educación Media Superior le publicó un cuento, y vaya que ha tenido una gran trayectoria nuestro amigo Dylan. El tercer cuento que vamos a escuchar es de la autoría de mi hermano José Manuel Gómez Castañeda. Él es filósofo y tiene una carrera en la enseñanza del español. Da clases en una secundaria, y el cuento que nos va a compartir fue el ganador de un concurso de cuento de algunos juegos magisteriales hace creo que un par de años. Y por último está el joven universitario César Fernando Gómez Bermúdez, un sobrino muy querido, muy apreciado, que también está muy metido con las letras, con la literatura, con la escritura, y yo creo que en un corto tiempo vamos a ver publicado alguno de sus libros. Bien, el cuento, como ya les comentaba, es una expresión humana milenaria. Dice el escritor israelí Harari que a través del chismorreo, que a través del contar historias, es como se desarrolló y se sofisticó el lenguaje humano. A todos nos gusta escuchar historias, ¿sí o no, estimada audiencia? Nos encanta. Cuando éramos niños escuchábamos historias, y yo creo que cada uno de nosotros guarda muy celosamente alguna historia que le contó algún familiar cercano. Dicen que a través de los cuentos es como la historia de la humanidad se ha venido contando. Bueno, se dice. Yo sí le doy un crédito a este argumento. El ser humano le encanta escuchar lo que otros están platicando. Hay mucha gente que es audiofílica. Pone el radio en la mañana, en la tarde, en la noche, pone música y está atento a lo que los otros dicen. Quizás más cuando se está escuchando un cuento. ¿Cuántos cuentos, estimada audiencia, hemos escuchado a través del tiempo, a través de nuestra historia? Desde radionovelas, desde lo que vemos en la televisión, en fin, todo es un cuento. Al escuchar un cuento, nuestro cerebro se excita. Nuestras neuronas se agrupan, se desagrupan, se genera una detonación de imaginación, de identificación, de revoltijo de emociones. Es decir, un cuento surgido de la imaginación, que quizás tiene también matices de algo vivido, real, genera en el lector una lluvia impresionante de pensamientos, de ideas, de emociones, de todo. A veces el cuento se ha utilizado para la enseñanza, para el aprendizaje, para comparar o simplemente para recrearnos. Y al final decir, vaya, qué historia acabo de escuchar. Y me gustaría que mucha gente la escuchara. Cuentos, estimada audiencia, hay por doquier. Yo considero que una película es un cuento, al fin y al cabo, ¿no? No soy experto en ese arte, ni
ni crítico, ni algún tipo de crítico en ese arte del cine, pero yo creo que terminan siendo cuentos. Al ser humano le fascinan las historias. Entonces, sin más, quiero dejarlos en la intimidad de su sentido auditivo para que escuchen estos 4 cuentos. Bien, pues adelante a disfrutar estas 4 historias magníficas. Gracias por escucharnos. La trapecista y el carpintero. En la última función del circo, ya habían pasado por el escenario a divertir al pueblo los payasos, el mago, los monos, el elefante y el león. Y la historia que les traigo hoy tiene su comienzo en el acto final, que involucra a la trapecista del circo y el carpintero de esa pequeña ciudad. Tendidos en lo alto de la carpa, los trapecios, y por debajo una red. Las trapecistas parecían volar en movimientos de destreza que asustaban a los espectadores. El carpintero ve más allá. Se enfoca en una trapecista, cuyo cuerpo, con simétrica contorsión, parecía descargar pasión, que entraba por los ojos de aquel hombre y se quedaba guardada como foto en su memoria. Poco a poco lo va enamorando, viste y desviste su corazón, sus pensamientos y sentimientos. Un fuego parece correr por su espina dorsal, sensaciones que erizan la piel. Y para sorpresa, en un cruce de miradas, se da la inesperada conexión que hace a la trapecista fallar y caer. Con gran habilidad se levanta y sigue con el acto. Minutos después, el presentador anunciaba por los parlantes que el espectáculo había terminado. Cae la noche en el pueblo. Un hombre que da vueltas en la cama, perdiendo el sueño por completo. La oscuridad se asemeja al infierno. A la madrugada parece no sobrevivir. El amor que sintió por la trapecista ahora parecía adelantar el invierno. Escarchas y puñaladas de hielo se alojaban en su pecho. Se quedó dormido en la tristeza. Entonces llegó la mañana. Viste su ropa de trabajo y desesperado sale corriendo con la esperanza de conquistar a su amada. Pero al llegar, el circo ya no estaba. Las manchas de humedad, el barro y los charcos de agua, un terreno baldío, dejaban marcas de la ausencia de una carpa. Así como el carpintero amaba a aquella mujer, la trapecista se fue sintiendo un amor puro por el carpintero también. El destino y el trabajo separaron lo que pudo ser una bella historia de amor. Tanto cariño brotó en aquella mirada. Sobraba sentimiento para juntos ser felices eternamente. Y vivieron separados para siempre. Mataron a mi primo. Les voy a contar una historia. Mataron a mi primo. No fue por uno de sus amores ni por nada de rencores. Tan solo porque sabía algo que nadie debía saber. Les voy a contar el chisme más regordete. El que supo mi madre porque mi tía se lo contó. Y es que con ese cadáver, la pobre no supo qué hacer. Yo lo escuché un día de esos. Ya saben, las comadres tan gritonas y uno con tales orejotas. Ay, comadre, ¿qué cree que pasó? Dijo mi tía sin aliento, como si hubiera corrido los 2 kilómetros de su casa a la mía sin detenerse. Mi madre, que en ese momento tenía que lavar los trastes y arreglar la cocina, se detuvo. Cerró la llave, secó sus manos y arrimó 2 sillas. A ver, dijo sacudiéndose, cuéntemelo todo. Mi madre, que es tan amante de los chismes, prestó total atención. Mataron a mi hijo, exclamó mi tía, como un dardo certero que se clava en el centro. Los ojos de mi madre se dilataron con una expresión tan alarmante que lo dijo todo. Yo, que me había detenido parando la oreja con tal agudeza, lo escuché todo desde el corral. Se me heló la sangre y un sofocante hueco en el estómago me tumbó. ¿Pero cómo?, pensé aterrado.
incrédulo. —¿Pero cómo? —gritó mi madre, leyendo mi mente como siempre. Tan solo es una más de sus tantas cualidades. —Es que —respondió mi tía con la garganta seca, acercándose a mi madre y bajando la voz lo más que pudo. Pero la gritona de mi tía, con todo y pena, bramó. Se metió con la mafia. —No —exclamó mi madre sudando con la voz quebrada. —Sí —asintió mi tía lo más rápido que pudo—. Al parecer era un repartidor, y en su propia casa lo... Mi tía no lo pudo decir, y mi madre no lo quería escuchar. Lo mataron, completé en mi cabeza. Entonces me estremecí y la vista se me nubló. Corrí aterrado, y en un segundo mi madre estaba ahí. Entró gritando, llorando. —Mamá, ¿qué pasó? Pregunté con la voz fingida a más no poder. —Mataron a tu primo Beto —dijo casi sin aliento, con lágrimas en los ojos. Me solté a llorar. Ahora sí, les voy a contar lo que en realidad sucedió. Sí, era cierto. Mi primo estaba con la mafia y era un repartidor. Todos los días recibía una llamada o algo por el estilo, yo qué sé. Luego entregaba el producto y eso era todo. Así ganaba alrededor de 3,000 pesos por jornada. Nada mal para alguien que ahora no disfruta de ese dinero. Mi primo tenía 23 años, y aunque no vivía con sus padres, solían visitarlo a menudo para llevarle buena comida y ayudarlo con los quehaceres. Un día muy caluroso, de los pocos que tiene febrero, le dieron una dirección. Número 59 de la calle Primavera, la última colonia al borde del periférico. Se paró justo frente a la casa. Se bajó de su moto y timbró, tal como lo hace un repartidor de pizzas. Me pregunto cómo es que no los atrapan. Un hombre grande, entonces, salió. Con unas patillas tan largas e impresionantes, lo recibió. No era el conde a quien mi primo tanto le temía. No era su maestro o el director de la escuela. Ni siquiera era el hombre del bando contrario. Era algo peor. Era mi tío Beto, su propio padre en persona. Beto se congeló por un instante. Se paralizó ante la presencia de ese hombre para él tan respetado. Pensó en huir asustado, pero lo miró fijamente. —Mi amorcito —dijo una voz en el fondo de una mujer. Una mujer que al parecer no era mi tía. Tomó el paquete o lo arrebató. Luego azotó la puerta en las narices de sus hijos. —No le digas a tu madre. Supongo que lo pensó. Pero mi primo no pudo leer su mente. Me pregunto quién tuvo más miedo en ese momento. ¿El hijo que fue pillado o el padre que fue humillado? Me pregunto también quién tuvo más poder. Tiene otra mujer, pensó Beto camino a casa. Pensó otras cosas, y entre tantos pensamientos, el estómago se le salió, y estalló en lágrimas de vergüenza y decepción. Llegó a su casa, aturdido, con la migraña al ojo izquierdo punzando en sus sienes, preguntándose qué estaría pensando su padre en ese momento, o después del sexo, claro. No supo qué hacer. Entonces me llamó. Supongo que no había otra salida. Un primo en la mafia, un tío drogadicto que engaña a su mujer y la pobre de mi tía medio loca y desquiciada. Supongo que jamás me pregunté qué pasaría después de que mi primo me llamó. El padre de Beto llegó a la casa de su hijo a las 3 a.m., aproximadamente 45 minutos después de lo ocurrido en el número 59 de la calle Primavera. Pero llegó en un taxi amarillo que lo dejó justo a una cuadra. Prefirió caminar mientras pensaba qué decir, qué inventar. Beto no puso llave a la puerta principal como solía acostumbrar, aunque de igual manera era su padre y tenía una llave del lugar. Entró en silencio. Beto dormía y babeaba. La tele estaba encendida y también la luz del baño. Al verlo así, algo entró en su cabeza. Fue la droga, supongo, que logró su efecto. ¿Y si le dice a Berta? Pensó temeroso. Asustado, enojado, drogado y confuso, lo hizo. Tomó una almohada y la puso en la cara de su hijo. Apretó con tal fuerza que le rompió la nariz. Beto entonces se despertó. Pataleó y se sacudió como en un exorcismo. Se alteró. Sus músculos se contrajeron. No podía respirar. Desesperó y sintió cómo quemaban sus pulmones. Sintió su pecho estallar y no pudo con sus ojos. Había muerto. Su padre lo soltó, y entonces, solo entonces tuvo la coartada perfecta. Sin titubeos ni arrepentimientos, enterró la navaja en el cuerpo de su hijo una y otra vez. Al día siguiente,
llegó mi tía. Cuento titulado En el rumor del bosque. Todo comenzó aquella resplandeciente mañana del mes de agosto, cuando mi amigo Noé y yo nos internamos en el bosque. Un concierto de aves nos recibió alegremente, pero al ingresar a la maleza nos sorprendió una serie de señales que nos parecieron las improntas de un animal felino y que justo se dibujaban a orillas de nuestra senda. Mi compañero, con un gesto de asombro, me detuvo y declaró con fuerza: «¡Épale, amigo!». Me alertó y me detuve enseguida. En nuestros paseos de vacaciones era la primera vez que veía algo semejante. Mi corazón se aceleró y mi mente buscó en su memoria el tejido de sinapsis cuyo dato me permitiera identificar aquellas huellas. Solamente recordé mis visitas al zoológico, cuando mis padres me llevaron siendo yo apenas un infante. Ahora de seguro eran los signos de un puma o de un leopardo. Seguramente ya habíamos avanzado en nuestro camino de manera considerable. Me empezaba a cansar. Tal vez fueron 2 horas de un constante caminar hacia lo más alto de aquel cerro. La montaña se nos ofrecía como una ventana de sorpresas. Con el temor contenido, seguimos escalando y, al llegar a un claro, vimos brincotear a 2 conejos. Tuvieron suerte los 2 animalitos de que nosotros no fuéramos furtivos cazadores. El ambiente silvestre nos cubría cada vez más, y de entre las sombras de los grandes árboles surgió un anciano de larga cabellera. Caminaba serenamente, avanzó hacia nosotros, quienes asustados nos manteníamos a la expectativa. El señor nos saludó amablemente y nos preguntó: «¿Qué hacen por aquí, muchachos?». «Hemos venido a pasear», respondimos en coro. Con mirada serena, el hombre mayor nos advirtió: «Miren, jovencitos, esta tierra es sagrada, es nuestra bienhechora, trátenla bien y prosperarán. Puede ser que ustedes, con sus pies cubiertos, acostumbrados al descanso, a veces no se llevan con la frescura del campo». «Pero señor, solo subimos a observar. ¿Qué le podemos hacer a esta enormidad?». «Eso dices porque te ves chiquillo e inofensivo, pero la tierra que pisas es celosa y delicada. Toma esta varita, les servirá en su camino, y recuerden, sean amigos de la tierra y ella los protegerá». Avanzamos un poco más. «¡Bah! ¿Qué caso del viejito? ¿Tú le creíste, Jacinto? ¿Qué daño podemos hacer? Más vale hacerle caso, Noé. Quien quite y nos estaba advirtiendo de algún peligro. Pues mi navaja me ayudará. ¿Qué sabe el viejo de nosotros?». En eso íbamos cuando vimos a lo lejos 2 venados correr. Nos agachamos y desde un arbusto observamos cómo bebían de un charquito que se abastecía de un ojo de agua, cuyo líquido cristalino me sorprendió. Parecía un espejo. Era un espectáculo singular. Seguimos lentamente, procurando no hacer ruido. La escarcha nos rozaba y el pantalón y las mochilas se enredaban ligeramente entre las ramas más bajitas. Los venados, al escuchar un golpe con una piedra provocado por mi torpeza, huyeron, cual ciervo sigue a su presa. Nos aproximamos al pequeño claro de agua, miramos el fondo y en su interior alcancé a ver un pez verde y con vivos amarillos. «¡Ah, caray!», le dije a Noé. «¡Qué raro pececillo!». Extendí el brazo como inocente humano que aspira a lo probable. Me estiré para alcanzar el pez y me fui de bruces. Me sumergí en aquel ojo mágico y le grité a mi amigo que me ayudara. Él me cedió la varita del anciano y en mi intento por asirme a ella, jalé a mi hermano. Por suerte los 2 sabíamos nadar y lo que vi fue un mundo submarino que jamás había imaginado. Una niña con antifaz salía de entre las piedras y me indicó con una señal que me metiera en una cueva. La profundidad en su interior dejaba ver un oasis seco. Era una fabulosa visión. Las paredes de dicha oquedad brillaban con una luz especial, cuyo origen desconocí.
De las tinieblas de la caverna surgió un ser grotesco, cuya voz nos anunció un derrotero fatal. ¿En qué lío nos habremos metido? ¿Qué hacen aquí? Sonó una voz que parecía venir de un mundo raro. ¿Por qué han profanado este recinto sagrado? Por semejante osadía serán confinados a un encierro perpetuo. La montaña tiene sus secretos y ustedes han descubierto uno de ellos. Le replicó con furia, pero solo nos caímos al ojo de agua. Fue un accidente. Los hombres solo quieren dominar, conquistar la tierra que no les pertenece. Pero señor, ¿quiere decir que usted no es humano? Soy el amo y señor de este cerro. Los dioses de la tierra me han encomendado cuidarlos de la mano de seres tan despreciables como los seres humanos. Y ya, a callar. A la niña que nos condujo le ordenó: Coral, pon los grilletes de humanos y que no salgan hasta que sus carnes pierdan su vigor y sus huesos se amontonen. En ese momento me asusté mucho y con un movimiento instintual golpeé el suelo con la varita que habíamos recibido como obsequio. Se escuchó un sonido estruendoso que hizo que el extraño ser cayera en tierra. Aturdido por tan raro fenómeno, la chica que nos acompañaba salió como ráfaga y mi amigo se espantó de tal manera que empezó a musitar una canción. Yo, en mi intento por salir de aquel antro tenebroso, busqué una salida. En medio de aquel espectáculo submarino, el agua empezó a llenar la oquedad y un conjunto de seres fantasmagóricos cruzaban frente a nosotros. Con fuerza y decisión, jalé a Noé hacia la salida. El agua nos llevó en un torbellino por piedras y acantilados subterráneos y salimos a una cascada, las cuales nos recordaban las más bellas imágenes de los paisajes naturales. Al bajar por la caída de agua, nuestros cuerpos parecían troncos a la deriva. Milagrosamente fui alcanzado por una soga que jalaba a un muchachito, cuyo extremo de la cuerda sostenía como todo un jinete experto en el arte de la charrería. Amarró la cuerda a un tronco y a mi amigo le gritó: «Adelante está un árbol, agárrate de él». Noé alcanzó el árbol. Este cedió con el peso del hombre y siguió el curso del río hasta que una rama permitió que Noé se detuviera en ella y así llegara a la orilla. En ese instante apareció el anciano que habíamos encontrado en lo alto de la montaña. Con voz suave y apacible nos consoló: «Mis hermanos, con el bosque no se juega. La madre naturaleza es sabia, amiga y proveedora. ¿Qué les pasó?». Le relaté lo que vivimos y le pregunté por el extraño ser que nos intentó atrapar. Debe ser Tánatos, quien custodia la selva, pero de manera violenta. A él nos hemos enfrentado en muchas ocasiones. Se hace llamar el guardián, pero en realidad es un espíritu maligno, que solo lo podemos combatir con buenas acciones y siendo respetuosos con la naturaleza. La vara que les di es mágica. Viene de un sembradío portador de frutos, y como lo hicimos para salvar el bosque, él se enojó porque le ganamos la partida. Así fue como mi amigo Noé y yo vivimos aquel episodio vacacional. De aquella aventura ya pasaron 10 años. Hemos vuelto al cerro del ojo de agua, pero ya no hemos visto ni al viejito ni a Tánatos. Siempre que se trata de incursionar en una selva o bosque, recuerdo la importancia de cuidar el hogar natural que a todos nos pertenece. Resistencia, por César Gómez. Se inclinó sobre sus cuartillas y las amenazó con la tinta de la pluma. Armando tenía 2 días para escribir un relato breve. Se lo habían encargado hacía una semana, y de ella ya solo le quedaban 2 días. Trató y trató. Sacó todo lo que pudo de la pluma. Tachó, reescribió, reacomodó, destruyó, hizo de todo, pero nada. No había relato. Lanzó la pluma contra el librero. ¡Carajo! ¡No me sale! ¿Qué cosa? Le siguió la corriente a su compañero de habitación. El relato. No logro crear nada creíble. Entonces ya déjalo. Igual no sirve de nada y te estás molestando de a gratis. No, Galindo, debo lograrlo. Apenas llevo 4 páginas, y Rulfo llegaba a las 6 antes de rendirse.
No era Rulfo. No era Rulfo, cierto, pero era un gran admirador. El Llano en Llamas lo había maravillado a los 7 años, y al cumplir 14, su padre lo llevó a una charla que Rulfo dio para la UNAM, el desafío de la creación. De ahí le nació una urgencia de asistir religiosamente a toda clase de cursos de escritura creativa, en busca de algo que ni él sabía lo que era. Fue a recuperar la pluma, y de nuevo al escritorio. Sabía que podía hacerlo. Igualmente, no habría una calificación, solo tenía que relajarse. El plazo establecido se alargaba al día 3. Aún había tiempo. Tomó aire, miró el reloj. 10 de la noche. Me voy a dormir, Armando. Suerte con eso. No le prestó atención. Escribiría toda la noche. Sí, eso haría. Comenzó un esbozo de una historia de un chico que escribió un relato, y ante la desesperación de una sustancia no encontrada, decidió tirarlo todo por la borda. Entonces el mismo Juan Rulfo tocaba a su puerta y le ayudaba a ser un mejor escritor. Arrugó las hojas con desprecio, casi con asco, las lanzó lejos como queriéndose deshacer de algo contagioso, y se sacudió las manos, limpiándose la mala literatura de ellas. Se levantó y se fue a dormir. Esta vez tú ganas, se dijo, sin saber si el comentario iba para sí mismo, para el relato que no salía, para su compañero o para Rulfo. Al despertarse se deshizo de la modorrera y realizó que tenía menos ideas que el día anterior. Esa mañana una tensión cubría la húmeda ciudad, donde tomaría lugar una protesta durante casi todo el día. A él le daban una pereza impresionante las protestas, pero tenía que asistir para quedar bien con los colegas de clase. Su compañero José tenía más orgullo, y había decidido protestar a su manera. Pasaría el día entero en la cama sumido en la radio. Intentó escribir, pero la pluma le daba miedo. Tenía vergüenza de no lograr nada, y le dolía el alma de admitir que su cabeza ninguna buena historia podía engendrar, y se sintió como una pareja incapaz de concebir, frustrado, desesperado y triste, pero aún más miserable. Él era uno solo. Así que optó por considerar otros métodos de concepción. Leería periódicos, con todo el pesar de su ego. Bajó al mercado y se llevó algunos a casa. Ya estaban fríos, y eso constituía una parte del odio que le tenía a la prensa, que la tinta rápidamente se secaba, y todos parecían haberse levantado más temprano para leer las notas antes que él, cuando los periódicos estaban recién salidos de la imprenta y seguían tibios. Otro motivo era que ver las historias materializadas le hacía sentir menos creativo. A menudo se le ocurrían historias, según él, muy innovadoras y emotivas, pero a falta del hábito de la anotación y a una decreciente capacidad para recuperar dichas historias de la parte creativa de su mente, no conseguía llevarlas al papel, y solo volvía a verlas en encabezados. Sus historias ya habían sido reproducidas por la realidad, mejor ejecutadas, con los sucesos bien ordenados y con una pizca de intriga más emocionante. Era definitivo. El mundo escribía mejores historias que él. Hizo de lado todo eso y trató de robarse la inspiración de la ciudad que solo ella tenía para inventarse acontecimientos. Leyó por 2 horas, se topó con viejas amigas y pensó predecir la continuación de alguna nota, pero no halló hilo del que asirse para ganarle la carrera al periódico. Se rindió. Se dio la hora de reunirse con sus amigos. Iré, saludaré y cuando no me vean me iré, planeó. Se puso lo primero que encontró y se despidió de su compañero. Ya me voy, Galindo, voy a lo de la plaza. Pasaban las horas y no llegaba. Su compañero, al tanto de la noticia, se comía las uñas de la desesperación, pero salir sería un error fatal. Ya se imaginaba el peor escenario, pero esperaría. Sonó el teléfono. Bueno, ¿supimos lo que pasó? ¿Están bien? Señora, soy Galindo. No la quiero angustiar, pero Armando fue y no ha regresado. Ay, mijo, ¿cómo crees? Cristo Jesús, en cuanto sepas algo avísame. Claro que sí, señora. Calcular la duración de los traslados no ayudaría. Cuando la desgracia ocurre, las medidas de tiempo dejan de servir. No le quedaba más que esperar, escuchando la radio. Las cosas iban de mal en peor. Esperó meciéndose sobre la silla del escritorio. Las hojas que habían intentado ser historias se morían de angustia también. Galindo las examinaba y las palpaba, evitando pensar que Armando no regresaría. Se abrió la puerta despacio. Armando entró tiritando. Llevaba los zapatos sucios y salpicaduras de sangre ajena en una pierna. ¡Armando! Me tenías preocupadísimo. ¡Qué bueno que estás bien! Se puso de pie y le extendió rápidamente el teléfono. Ándale, háblale a tu mamá, está que se cae de la desesperación. Armando no pegaba los párpados.
Caminaba como desorientado y el cuerpo lo tenía tenso, encorvado, olía a pólvora y a humo. Se desplazaba como un perdido en el bosque, buscando señales familiares en su propio departamento. Ese sillón otra vez. Hemos estado dando vueltas en círculos. Armando, con una, te estoy hablando, no me asustes, respóndeme. Shh, shh. Si nos movemos nos matan. Galindo tiró un par de lágrimas. Ni siquiera sabía el número de la madre de su compañero. Armando, por favor, háblale a tu mamá. Armando caminó despacio hacia el escritorio, la vista fija en las cuartillas. Las vio de pronto como un arma en el suelo. Podría defenderse, al menos. Que me espere tantito. Se sentó en el escritorio y lentamente sujetó la pluma con la muñeca temblorosa. Ahora sí le voy a ganar al periódico. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima nota del autor.